Bienvenido a una lección sobre el último método de diminuir. Para aplicar el último método de disminución, a una parte de 3 o más se le asigna aleatoriamente. Paso 1. La primera persona corta una rebanada, valoran como una parte justa, basada en su sistema de valor. 2. La segunda persona examina la pieza. Si piensan que es menor que una parte justa, luego pasan en la pieza sin cambios. Si piensan que la pieza vale más que una parte justa, recortan el exceso y reclaman la pieza. Los recortes se agregan nuevamente a la pila que se dividirá. Pasa 3. Cada persona restante en turno puede pasar o recortar la pieza. 4. Después de que la última persona haya tomado su decisión, la última persona en recortar la rebanada la recibe. Si nadie ha modificado la rebanada, entonces la persona que lo cortó lo recibe. 5. Quien recibe la pieza deja con la pieza, y el proceso se repite con las personas restantes. Continuamos hasta solo 2 personas permanecen, y pueden dividir lo que se deja con el método Divider-Chooser. Caminemos por un ejemplo de cómo funciona esto. Miraremos un ejemplo de dividir una pequeña isla tropical entre 4 jugadores. Tenemos un jugador de 1 a un cuarto jugador, y vamos en este orden. Entonces, para la primera ronda, el jugador 1 reclama una parte de la isla que vale un 25% de acuerdo con su sistema de valor, a lo que llamaremos C-aviso. La acción justa de cada persona será del 25%, porque tenemos 4 jugadores. Así que es C para comenzar. Ahora el jugador 2 examina la región. El jugador 2 decide que la región vale menos del 25% y pasa. Así que ahora va al jugador 3. El jugador 3 examina la región. El jugador 3 decide que la región vale más del 25%, así que el jugador 3 recorre la región, que se convierte en la nueva C, y ahora el jugador 3 es el reclamante. Entonces, si el jugador 3 recorta la región, puede parecer algo así. Así que esta es la nueva C, y el jugador 3 ahora es el demandante. Todavía va al jugador 4. El jugador 4 examina la región. El jugador 4 decide que la región vale menos del 25%, y pasa. Por lo tanto el jugador 3 reclama C y está fuera. Así que los jugadores 1, 2 y 4 restan, y porque hay solo 3 jugadores, su parte justa de la pieza restante de la isla sería 33.3% aproximadamente. Entonces, para la segunda ronda, vuelve al jugador 1. El jugador 1 reclama una parte de la isla que vale aproximadamente 33.3%, de acuerdo con P1, que de nuevo llamamos a C. Así que este sería el nuevo C. El jugador 2 ahora examina la región. El jugador 2 decide que la región vale menos del 33,3% y pasa. Así que va al jugador 4, y el jugador 4 examina la región. Y hay una ventaja de durar en el último método de disminución. El jugador 4 decide que la región vale más del 33.3%, y desde que el jugador 4 es último, P4 recorta una pieza que es esencialmente 0% y reclama la región. P4 se requiere para recortar la región antes de reclamarla, pero porque el jugador 4 es último, no pueden recortar nada. Por lo tanto, puede parecer algo así, donde es solo un recorte muy menor. De nuevo, P3 tiene esta pieza. Este es el nuevo Zetan otra vez. Volviendo a la diapositiva anterior, el jugador 4 es el último, y aviso como el jugador 4 acaba levemente. Y ahora puede reclamar esta pieza que valoran más del 33,3% del valor. Así que el jugador 4 reclama esta pieza y está fuera. Para la tercera ronda, desde que solo quedan 2 jugadores, el jugador 1 y el jugador 2, usamos el método Divider-Chooser. Entonces, una moneda se voltea, y digamos que P2 examines el divisor. P2 divide la región en 12 regiones que vale el 50% del valor restante, que vemos aquí divididos por este segmento azul. El jugador 1 elige una región, y el jugador 2 recibe la región restante. Entonces, para terminar el ejemplo, digamos que el jugador 1 selecciona esta región. Entonces el jugador 2 se quedaría con esta región aquí. Todos reciben al menos una acción justa, pero aviso como el jugador 4 recibió más que una acción justa. Ahora vamos a ver 2 ejemplos más. Un sub de 6 pies valorado en $25 se divide entre 5 jugadores P1 a través de P5. Utilizando el último método de disminución, los jugadores juegan en una orden fija. P1 examines primero, seguido por P2, P3, y siguiente. Y en la ronda 1 P1 hace el primer corte, y hace una reclamación en la pieza de K.
Para cada uno de los jugadores restantes, el valor de la pieza C actual en el momento de su giro se da en la siguiente tabla. Comience por determinar la participación justa de cada jugador, que sería el valor total del subdividido por el número de jugadores. Así que cada parte justa del jugador es $5. Así que el jugador 1 corta una pieza que valoran $5 australianos. Entonces, aviso que el jugador 2 valores que pesan $3 australianos con 50 centavos, que es menos que la feria compartida. Así que el jugador 2 pasaría, así va al jugador 3. El jugador 3 valora la pieza $7 australianos, así que el jugador 3 va a recortar la pieza, tanto de acuerdo con ellos vale $5, y reclama la pieza. Y ahora va al jugador 4. El jugador 4 valores la pieza actual $6 australianos con 50 centavos, otra vez más que la parte justa. De nuevo, el jugador 4 ahora va a recortar la pieza y a reclamar la pieza. El cuarto jugador va a recortarse la pieza para que en su mente vale su parte justa de $5, y ahora va al jugador 5. El jugador 5 siente que la pieza actual solo vale $4, menos que su compartir justo y pasa. Y por lo tanto el jugador 4 recibe la pieza, que se valora a su parte justa de $5. Entonces, ¿qué jugador obtiene su parte o la comparte al final de la primera ronda? Este sería el jugador 4. Y el valor de la acción, o el valor de la pieza, sería su acción justa $5 australianos. La única vez sería más que la parte justa sería si la última persona valoró la pieza actual en más de $5. Entonces podrían recortar esencialmente nada de la pieza, reclamar esa pieza y luego recibirla. Miremos un ejemplo como ese. De nuevo, es la misma pregunta, pero ahora el sub está valorado en $35, y de nuevo hay 5 jugadores. Por lo tanto la acción justa de todos sería $35 dividido por 5, o $7. Así que el jugador corte una pieza que valoran $7 australianos. Entonces va al jugador 2. Aviso: el valor del jugador 2 es menos de $7, por lo que pasan. El jugador 3 valora la pieza actual $7 australianos con 75 centavos, así que recortarían la pieza para que el valor es de $7 en su mente, y reclamen la pieza. Siguiente iría al jugador 4, que valora la pieza actual a menos del valor razonable, así pasa. Y ahora va al jugador 5. Y otra vez, aviso cómo dura el jugador 5. Y pueden aprovechar esto. El jugador 5 valora la pieza actual $8 australianos, y el jugador 5 sabe si lo recortan, están garantizados de recibir la pieza. En este caso, el jugador 5 va a recortar esencialmente 0% de descuento en la pieza, manteniendo el valor en $8 y recibiendo esa pieza. Lo que significa al final de la primera ronda el jugador 5 recibe su acción, y el valor de esta acción sería $8. Recuerda, en el último ejemplo el jugador recibió solo su parte justa, porque no fueron durados. Acabemos mirando por qué el último método de disminución es justo. Si el jugador 1 se deja con la reclamación inicial porque todos pasan, el jugador tiene lo que se identificó como una acción justa. Nadie más puede tomarlo sin disminuirlo. Si el jugador 2 lo disminuye, debe aparecer menos que una parte justa para el jugador 1, siempre que el jugador 1 es justo y no agradable. Esto haría que lo que se deja aparece potencialmente más que una parte justa. El mismo argumento se aplica a todos. Tenga en cuenta que la pieza retirada por un disminuyador puede ser arbitrariamente pequeña, y por esto penaliza la posible avedura. Incluso cuando el último jugador recibió más de una parte justa, todavía es justo, porque todo el más valoró la pieza por menos o posiblemente igual a una parte justa. Espero que hayas encontrado esto útil.